días, ¿cómo están? Qué bueno que estamos aquí juntos, los que estamos presentes aquí en la ciudad de Houston, los que están viéndonos a través de los medios, también les damos la bienvenida y a todos les decimos que esta es una oportunidad buena para compartir la señal, para compartir la enseñanza en cualquier medio que lo estén viendo, para que otros también puedan ser beneficiados de la enseñanza de lo que vamos hoy a compartir. Yo hoy voy a enseñar de algo que suena muy sencillo, pareciera un tema que todos debemos o deberíamos de saber de qué significa, pero desafortunadamente la mayoría de las personas no saben en realidad lo que es. Y yo quiero hablar de crecer en Cristo. ¿Qué es crecer en Cristo? Una de las cosas que creo que suceden es que hay una confusión de términos, especialmente en los últimos años, en donde este desarrollo de la vida de Cristo en nosotros se le da diferentes nombres y por lo tanto la gente piensa que cada uno de estos nombres tiene un significado o es algo diferente. Así que crecer en el Espíritu es lo mismo que crecer en Cristo. Incrementar o el incremento de Cristo en nosotros es lo mismo que crecer en Cristo. El que la simiente o la semilla crezca o incremente en nosotros es lo mismo que crecer en Cristo. Yo he hablado muchas veces de las dimensiones de Cristo en nosotros, es lo mismo que crecer en Cristo. El desarrollo de la vida en el Espíritu es lo mismo que crecer en Cristo. El desarrollar el Espíritu o la vida del Espíritu, el madurar en Cristo, la formación de Cristo es lo mismo que crecer en Cristo. Así que Pablo lo menciona como formación de Cristo, en otras ocasiones el crecer en Cristo. Y vamos a ver lo que realmente significa, cómo se come, cómo lo medimos, cómo lo desarrollamos, en qué consiste. Bueno, consiste, según la Escritura, no según el libro de una persona, sino según la Escritura, consiste primero, pudiéramos llamarle en crecer en gracia. Crecer en Cristo es crecer en gracia. En 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 18 dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hablar después de crecer en el conocimiento, pero una de las cosas que es crecer en Cristo es crecer en gracia. No es crecer en gracia salvadora. ¿Por qué? Porque tú no puedes crecer más en la gracia salvadora de lo que ya posees. La gracia que te salvó a ti es la misma gracia que se requiere para salvar a otras personas en otro continente. Cada individuo, cuando viene a la vida, es alcanzado por la misma gracia. O sea, que no hubo una gracia mayor para alcanzarte a ti que para alcanzar al asesino, drogadicto y no sé cuántas cosas, violador, que ha estado miles de veces en la cárcel. La misma gracia que alcanzó a ese individuo es la misma gracia que alcanzó a una persona que moralmente vivía de manera como la sociedad diría correctamente. Es la misma gracia. Tú no puedes crecer en gracia salvadora. No puede darse más gracia salvadora a nadie. ¿Por qué? Porque nada más existe una. Es la que nos ha sido dada. Nosotros somos salvos por gracia. ¿Cuánta gracia? La que él obtuvo. Hay una sola gracia. Y esa es el resultado de la obra de Cristo, que es perfecta y que es completa para todos los hombres. Pero gracia
no es solamente lo que se nos dio en la salvación, no es solamente aquello que nos dio esta vida en Cristo, sino aparte de la gracia salvadora, hay otra en la cual los hijos de Dios operamos. Y cada hijo de Dios está operando en una medida de gracia. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender qué es esta otra gracia, que no es la gracia salvadora. Yo puse una descripción que diría así: esta gracia es el favor otorgado por Dios ante los hombres para la ejecución y realización de nuestras funciones en la asignación que desarrollamos en la vida, así como para recibir favores de las personas sin una causa lógica o natural. Y ahora trato de explicarlo. Digo, en esta descripción de esa gracia que a cada uno se nos ha dado, que en realidad cada uno operamos en una gracia en donde es un favor específico. Es algo que cada uno de nosotros de forma particular tenemos, que nos ayuda, que nos es dado para que realicemos la función. ¿Cuál función? La que tú realizas, para la que tú fuiste diseñado, para lo que tú estás realizando en la vida, para la asignación o para el ministerio en el cual tú funcionas. Y también esta gracia consiste en un favor, en los ojos con los que la gente te puede ver, en donde a veces, sin tú saber por qué, la gente te abre puertas, la gente te hace favores, y eso no obedece a algo que tiene lógica, algo que no obedece a algo que tuviera un razonamiento natural. Fue, por ejemplo, la gracia la que llevó a una mujer llamada Esther para que llegara a ser reina de Persia. Fue la gracia. O sea, estoy seguro que ella era bella y que la labor que se hizo para embellecerla, pues lógicamente, pero no era la belleza, fue la gracia lo que hizo que llegara a ser la reina. Fue la gracia la que le abrió las puertas a Daniel. ¿Para qué? Para que llegara a estar delante del rey y funcionar en lo que él realizaba como un hombre de gobierno. Fue la gracia de Dios. No fue un conocimiento adquirido, no fue una universidad, fue la gracia. También fue la gracia la que hizo que David pudiera cantar, pudiera tocar y pudiera componer de la manera que lo hizo. No fue la escuela de música, fue la gracia de Dios en su vida. Fue la gracia sobre David la que hizo que él pudiera destruir al gigante. No es que tenía una gran puntería, aunque quizás la tuviera, aunque quizás muchas veces lanzó piedras con la honda, en realidad fue la gracia lo que hizo que él matara al gigante. La gracia sobre la vida de Salomón fue lo que hizo que él fuera un hombre sabio, diferente al común denominador de las personas contemporáneas. La gracia hacía que cada profeta pudiera proclamar las glorias del Mesías venideras. Fue la gracia sobre la vida de Josué la que le hizo ser un conquistador, una persona que tenía estrategias para la guerra. Fue la gracia sobre la vida de Lot la que le hizo salir con vida de Sodoma. Fue la gracia en la vida de Moisés la que lo hizo vivir como un príncipe delante de Faraón, cuando era un niño que estaba destinado a morir, como la gran mayoría de los niños que nacieron en su tiempo. Fue la gracia en la vida de Job la que le hizo permanecer en fe en medio de las circunstancias de la vida. Fue la gracia la que sostuvo a Pablo en todas las circunstancias críticas por las que él pasó. Y fíjate que cada uno de ellos
necesitaba una gracia específica. Gracias a Dios que la gracia de Esther no estaba sobre David. Imagínate el caos y la crisis existencial en la vida de David con la gracia de Esther. Porque cada uno operamos en una gracia que nos ha sido dada, que tiene que ver con las características de nuestra vida, para lo que nosotros nacimos, para las cosas que podemos hacer y las asignaciones que tenemos por delante. Necesitamos la gracia para ser eficaces. Mira, ¿cómo operó la gracia en la vida de Pablo? Dice 2 de Corintios capítulo 12, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, dice, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Y aquí lo que Pablo está hablando es de la gracia. Yo sé que algunos lo que ven aquí es un demonio abofeteando, pero él está hablando de la gracia, porque la mayoría de los evangélicos piensan que esta situación de Pablo, este pasaje, habla de que se le envió un ser espiritual, ¿no? En donde fue enviado por el mismo Satanás, que lo visitaba para darle unas cachetadas guajoloteras, y que lo dejaban con los cachetes adoloridos. Si tú piensas eso, tu teología está dañada. No entiendes nada de lo que es la vida en Cristo, ni de la posición que tenemos los hijos de Dios. Esto es algo imposible, de que venga un demonio y te comience ¿A alguien le ha cacheteado un demonio últimamente? ¿En el último mes? ¿En los últimos 6 meses? ¿Se le ha aparecido y le ha dado sus cachetadas? No, a nadie. ¿Por qué a Pablo sí y a ti no? ¿Será que nosotros somos mejores que a Pablo? ¿O porque tenemos más poder que Pablo? No, porque esta es una traducción que está incorrecta en el nombre que normalmente se le da a Satanás. Satanás no es un nombre propio en ninguna parte de la Escritura, es un adjetivo calificativo que significa adversario. Por lo tanto, lo que dice este pasaje es que para impedir que me enalteciera me fue dada una espina en la carne, un mensajero del adversario, de mis adversarios, o sea de Pablo, de sus adversarios, para que lo abofeteen. Eso sí pasó en la vida de Pablo. Lo vemos nosotros en la Escritura. Claro que lo abofetearon. ¿Quién? Mensajeros de los judíos, que eran sus enemigos, eran sus adversarios. ¿Sí? Entonces, los adversarios le enviaban mensajeros para que le dieran una calentadita y que le dijeran, deja de hablar en el nombre de Jesús. Y después de que le daban esa calentadita, él seguía hablando en el nombre de Jesús y oraba, Padre, quita a esta gente de mí, deshazte de ellos en el camino. Y volvía otra vez y le daban otras cachetadas. Entonces, en el verso 8, Pablo dice acerca de esto: 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y él me ha dicho, te basta mi gracia. Yo quiero que digas, te basta mi gracia. Él esperaba que la respuesta era que Dios los aniquilara, pero la respuesta de Dios es, Pablo, tú has hablado muchas veces de la gracia y te recuerdo que mi gracia te es suficiente. Es todo lo que necesitas para pasar por ese tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque cuando tú eres débil, entonces se manifiesta el verdadero poder que tú portas dentro de ti, que es Cristo en ti.
Por eso dice Pablo en el verso 10, me complazco en las debilidades y en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren ustedes, su gracia era suficiente para pasarlo con bien a través de la prueba y poder corroborar la fidelidad de Dios. Y yo quiero decirte a ti que la gracia de Dios te es suficiente para pasar la prueba por la que tú estés pasando. No importa qué tan grande pueda ser. Posiblemente perdiste al ser más querido en tu vida, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu padre, a tu madre, el trabajo, el negocio, la casa, lo que sea. Y quiero decirte que su gracia es suficiente sobre tu vida. Pablo dice en 2 Corintios 11:23, son servidores de Cristo, dice, hablo como si hubiera perdido el juicio yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles. ¿Qué más dice después de cárceles? Dice, en azotes. Ahí están los azotes. En azotes, ¿cuántas veces? Pues quién sabe cuántas cachetadas le dieron a Pablo. Con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. ¿Tú no crees que cada vez que le pasaba decía, Padre, ayuda con esto? Estos enviados de Satanás, estos enviados de mis adversarios, quítalos de mi camino, te basta mi gracia. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. La gracia te sostiene en la peor crisis de la vida, no importa cuál sea la crisis, la gracia te sostiene. ¿Cómo puedo yo crecer? ¿Cómo puedo crecer en gracia si no es algo que yo puedo obtener? Si no es algo que yo puedo ganar. ¿Cómo puedo crecer en gracia? Romanos capítulo 12, verso 3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, escucha, hay una gracia que nos ha sido dada. Digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con cordura, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Lo primero que necesitamos entender, basado en este pasaje acerca de la gracia, es que nosotros debemos pensar de nosotros mismos con cordura. Una vez más, Pablo lo que nos está diciendo es que tú no eres de abajo ni tampoco eres de la alta. O sea, esto no se trata de clase social ni de que tienes ciertos privilegios, no, sino sabiendo que todos procedemos de arriba, nuestra procedencia es del cielo, pero con una gracia que nos es dada de una manera diferente a cada uno. O sea, cada uno tenemos una expresión de Cristo. Es una expresión de Cristo diferente, la de todos nosotros. Porque nosotros somos su cuerpo. Y cada uno es miembro del cuerpo. Y cada uno realiza una función y tiene un propósito específico. Por lo tanto, la gracia de cada miembro es diferente, aunque procede del mismo Cristo, con una expresión diferente para realizar una función específica como miembro del cuerpo. Nadie es más ni es menos en Dios. Nadie. Somos diferentes con gracias diversas
para que cada uno desarrolle la función de acuerdo a una gracia en la que vamos creciendo, en la que vamos madurando. Ejemplo, si tú eres un chef, estudiaste en la mejor universidad de cocina del mundo, te acabas de recibir, y entonces tú dices, yo voy a ser un gran chef, y ves de repente los videos de Salt Bry, ¿no? Que echa la sal, y dices, wow, me gusta ese estilo, y tú dices, yo voy a ser como él. Y bueno, tú sabes que él cobra, sus restaurantes son caros, y él por hacer una cena particular para un evento cobra mucha lana, cobra mucho dinero, nomás por echarle la salecita. Digo, él lo prepara y la gente lo que quiere es ver que echa la sal, ¿no? Ese evento cuesta mucho. ¿Tú crees que alguien, eso yo lo puedo hacer, pero hay una gracia que él tiene que yo no tengo? O sea, yo puedo decirle a la gente, yo también, imitarlo, y la gente a mí no me va a contratar. No, a mí no van a pagar para que yo les haga nada, ni una fajita, o sea, nada, cero. ¿Por qué? Porque la gente que ha probado su comida, que seguramente no ha probado la mía, pero dicen, es que hay una gracia que tiene ese individuo. Entonces, una persona que apenas comienza, que apenas empieza, pero que no piensa de sí con cordura, dice, pues yo voy a cobrar igual que lo que cobra Salt Bry. Eso es no pensar de sí mismo con cordura, no estar ubicado en tu realidad presente. Y yo no te estoy diciendo que no tengas sueños y no tengas visión y no quieras prosperar, no. Pero tienes tú que estar con los pies en la tierra y entender que debes pensar de ti con cordura, de acuerdo a lo que hoy eres, representas y la gracia de Dios que hoy opera en ti. Porque cada faceta que tú estás viviendo, como padre, como esposo, como empresario, como persona que realizas una función dentro de la iglesia, requiere de una gracia. Y tenemos que estar ubicados en qué estamos haciendo en nuestra vida. Somos una expresión exclusiva de Dios y por lo tanto yo debo ubicarme, debo de pensar de mí con cordura. También, según este pasaje, debe ser según la medida de fe que se me ha dado. Pensar de mí de acuerdo a mi realidad, pero también según la medida de fe que se te ha dado. Ahora, todos tenemos la fe del Hijo, que nos sostiene y que nos garantiza todo en la vida del Espíritu. Es la fe del Hijo. De esa fe nosotros dependemos. Pero también tenemos una medida de fe en la cual operamos y vamos incrementando en fe. ¿De acuerdo a qué? A nuestras experiencias, de acuerdo a la gracia, de acuerdo a las asignaciones, de acuerdo a los retos y a las oportunidades que confrontamos nosotros, de acuerdo a nuestras vivencias. Entonces debemos crecer en la medida de fe individual en la cual operamos. La medida de fe en tu vida el día de hoy debe ser mayor que la medida de fe en la que operabas hace años. Tú debes de ir creciendo en esta medida de fe. Cuando yo inicié en el ministerio, y es un ejemplo muy burdo, porque voy a hablar de cosas materiales, son muy burdas, pero aplica en todos los aspectos de la vida.
hicimos para comenzar la obra hace 33 años, rentamos un localito que habían 40 sillas. Y dijimos, pues aquí, claro, aquí podríamos estar quizás un año para empezar. Pero a los 3 meses nos tuvimos que mudar a un lugar un poco más grande. Rentamos otro lugar que cabrían unas 110 sillas, ¿no? Y nos cobraban casi el triple de lo que rentábamos en aquel primer local. Y después, al año, comenzamos a incrementar, crecer en fe y dijimos, somos más personas, requerimos un local más grande y compramos un cine sin tener recursos ni gente poderosa y pudiente que pudiera dar grandes ofrendas. Compramos un cine fuera de todas nuestras capacidades económicas, pero lo hicimos porque habíamos incrementado, habíamos crecido en lo que Dios podía hacer. Después, a los años, pues compramos este sitio de 6 acres y nos cambiamos acá. Y después, a los años, ahora ya comenzamos la construcción. La próxima semana iremos a verlo, la construcción del nuevo local en 20 acres, que es una mega estructura en donde sabemos que no es posible que haya salido de nuestros propios recursos, pero hay un incremento, hay un crecer en las cosas que nosotros podemos lograr, y así en todas las cosas que tú realizas como empresario, como trabajador, como hombre que realiza cierta función, debes de ir creciendo en el creer que hay cosas mayores que tú puedes lograr y debes alcanzar. Entonces, en las asignaciones de la vida debemos incrementar en la medida de fe que se nos ha dado, pero que tienes capacidad de ir expandiendo. Se nos ha dado una medida de fe que conforme vamos nosotros creciendo, conforme vamos avanzando, esta medida también debe de ir expandiendo. Cuando David mató a Goliat, nunca nadie había matado a un gigante. David es el primero que mata al gigante. Pero después de que David mata al gigante, la fe de los valientes de David hizo que se convirtieran en matadores de gigantes. ¿Por qué? Porque lo que él realizó pudo poner quitó la limitación de lo que los hombres creían que podían hacer, y ahora sabían que había una medida de fe añadida a sus vidas en donde decían, si David a través de la vida de Dios en su vida lo pudo hacer, también yo lo puedo hacer. Hubo un incremento, hubo un crecer en la fe de estos hombres para poder hacer hazañas que no estaban dentro de sus capacidades, pero su fe creció. Los valientes de David, cada vez en la historia que un récord olímpico se rompe y se hace menor el tiempo donde la marca de recorrer esa cantidad de metros se va haciendo cada vez más pequeña, eso incrementa la fe de los atletas para decir, ahora la marca a romper ya no es aquella. Se incrementó la fe para hacer menor tiempo, y cada olimpiada se rompen y se establecen nuevos récords. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien realiza una función, se incrementa la capacidad y la fe de las personas de que eso se puede hacer, y por lo tanto dicen, si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Nosotros debemos de ir incrementando en la vida de fe, entendiendo que Dios desea que vayamos más allá de nuestras limitaciones, de lo que hemos establecido, de lo que hemos puesto como barrera, y que nos atrevamos a romper los límites que alguien estableció sobre nuestras vidas. Entonces debemos crecer en la medida de fe que tenemos ahora.
¿por qué estás haciendo lo que tú realizas el día de hoy? Porque tú operas en una medida de fe. Cuando operes en otra medida de fe, comenzarás a hacer otras cosas. Entonces, no estoy hablando de la fe salvadora, estoy hablando de una fe operante en cada uno de nosotros que tiene que ver con nuestra asignación y que debemos de crecer en la medida de fe que nos ha sido dada. Romanos capítulo 12, verso 4 dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones, escucha esto, según la gracia que nos ha sido dada. Somos diferentes miembros con diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslos. Si el de profecía, etcétera, ¿no? Sigue hablando. Entonces, estamos hablando nosotros de esta fe y de esta crecer en fe y en gracia. Nosotros tenemos que entender, para desarrollar crecimiento, debemos aprender a depender de otros, a beneficiarnos de otros. Por eso se habla de el cuerpo, en donde todos tenemos una función diferente. En la medida que yo entiendo que requiero de otros, puedo crecer en la gracia. Cuando yo me convierto en independiente y me hago un llanero solitario, me va a ser muy difícil crecer en la gracia, porque los demás me añaden. De la gracia de una persona que me va añadiendo, y de la gracia de otro cuerpo, de otro miembro del cuerpo que me añade, entonces yo voy creciendo en gracia sobre gracia. Este versículo dice: según la gracia dada, según la gracia que nos ha sido dada. Cada uno tiene una gracia específica con la cual opera. Así es. Se ve cuando alguien tiene una gracia para hacer algo. Yo no soy un evangelista. Y si me mandan a una comunidad en donde nadie conoce de Cristo, casi seguro que no voy a poder ser efectivo, porque ahí se requiere un evangelista. Se requiere de una gracia diferente a la que opera en mi vida para poder alcanzar a esa gente. Entonces, pon al revés, pon un evangelista a explicar las riquezas de Cristo y la herencia que tenemos en Él y el poder que opera en nosotros, y posiblemente no va a ser tan efectivo como un maestro, porque es una gracia, es algo que se te ha dado para que realices una función específica, para que esa función se realice. Ninguna es mayor que otra, es simplemente operar de acuerdo a la gracia que nos ha sido otorgada. Asimismo, en nuestras asignaciones en la vida existe una gracia para las asignaciones, para las funciones en la vida práctica, para lo que tú haces como un rey, para lo que tú haces en lo que realices. Hay una gracia. Operamos en una gracia que se nos dio. Estemos seguros que operamos o que operemos según esa gracia que se nos dio. Y hagámoslo con confianza, sabiendo que es su gracia en nosotros. Otra cosa que vemos en este pasaje es que tenemos que usar los dones y los talentos. Por eso menciona: úselos, usémoslos. Y luego dice: úsese en proporción a la fe. Todo lo que Dios nos ha dado tenemos que usarlo. En este caso se está hablando de los dones del Espíritu.
para ser manifestados dentro del cuerpo de Cristo. Pero debemos en todas las asignaciones que hacemos utilizar los dones y los talentos que Dios depositó en nosotros. Todo talento y todo don que Dios nos dio, dice allí, usémoslos. Tenemos que usarlos, no lo guardes, no lo conserves. Segundo, crecer en Cristo quiere decir también crecer o se desarrolla como haciendo esto, creciendo en conocimiento. Si yo quiero crecer en Cristo, necesito crecer en conocimiento. Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El pasaje anterior que leímos también mencionaba crecer en el conocimiento. Tú necesitas crecer en el conocimiento para crecer en Cristo. Crecer en Cristo no es tan místico. Es crecer en la gracia que se te ha dado y es también crecer en conocimiento. Para crecer en la gracia tenemos que activar esa gracia que nos ha sido dada, y para crecer en conocimiento, pues sí necesitamos nosotros realizar ciertas cosas. Es vital que nosotros vayamos creciendo en conocimiento de Dios. Nunca dejamos de aprender y siempre debemos buscar mayor conocimiento de Dios. ¿Cómo crezco en conocimiento? Primero, estudio las Escrituras. Tú no puedes crecer en conocimiento de Dios si no estudias las Escrituras. Es kindergarten. Segundo, medito en ella. Tengo que aprender a meditar. No leo como leer las noticias, leo y medito y permito entonces que el Espíritu Santo dé una aplicación a mi vida. Por lo tanto, yo debo permitir que el Espíritu Santo me enseñe. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Me siento como un discípulo de Cristo para que Él me enseñe por su Espíritu, por la mente de Cristo que opera en nosotros, en donde está contenido todo el conocimiento de Dios. Toda la mente de Dios está dentro de ti. Necesitamos permitir que el Espíritu de Dios nos manifieste, nos ilumine, para que aquello que nosotros no entendemos nos lo pueda enseñar. También tenemos que aprender a escuchar voces que son fidedignas. Deja de escuchar a cualquier charlatán, deja de escuchar los manipuladores de la fe, que lo único que hacen es confundir a la gente. Deja de escuchar todo lo que se llame, porque simplemente se llama radio cristiana o televisión cristiana. A veces son confusión babilónica, y escucha voces que son fidedignas y que manifiestan y que te aclaran y que te enseñan la palabra de Dios y no sus doctrinas personales. Y tú debes de indagar y también debes de investigar. Eso es todo lo que requieres para que tú puedas crecer en conocimiento. Necesitas, para crecer en Cristo, crecer en gracia. Necesitas, para crecer en Cristo, crecer en conocimiento. Necesitas, para crecer en Cristo, número 3, crecer en carácter. Qué difícil, ¿no? Todo esto místico que se puede manejar se reduce a cosas muy prácticas. Crecer en carácter. Hemos hablado del desarrollo de cómo el alma tiene que ser procesada. Es eso. Crecer en carácter es un proceso en el alma. Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, formación de Cristo, crecer en Cristo es lo mismo. Cristo debe ser formado, Cristo debe crecer en nosotros. No es una situación mística. No tienes que irte a un sitio, a un lugar en donde allí de repente por una experiencia que tengas te van a hacer crecer y vas a salir de ahí como un gigante. No. Esto es un desarrollo, esto es porque tú lo quieres, esto es porque tú te aplicas a la realización de este proyecto de Dios en tu vida, en donde Cristo está siendo formado en ti. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, resta pues, hermanos,
que les roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fueron enseñados de nosotros, de cómo les conviene andar y agradar a Dios, así vayan creciendo. Entonces, esto tiene que ver con la transformación de nuestra alma. Cuando venimos a la vida en Cristo, debe iniciar un proceso de nuestra alma ser transformada, en donde nosotros cambiamos el orden a ser gobernados por el Espíritu, para que entonces el alma se someta al orden del reino. De alma viviente que gobernaba nuestro cuerpo para hacer lo que no convenía, ahora a un espíritu vivo o vivificado que gobierna el alma para hacer lo que es conveniente en el modelo divino. Un proceso en el alma. Eso tiene que ver con crecer en carácter. Crecer en Cristo es crecer en carácter. Hemos hablado de crecer en las dimensiones de Cristo, que es en cada dimensión de tu vida, como padre, como empresario, como ministro, como trabajador, en las áreas morales, en todas las esferas de la vida. Estas dimensiones debes ir creciendo, y cada vez que tú creces en esa dimensión y te amoldas al modelo divino, entonces estás creciendo en las dimensiones de Cristo, que es crecer en Cristo. Y vamos midiendo nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, porque Pablo dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del hombre perfecto. Wow, y llegar a la estatura del hombre perfecto, que es Cristo Jesús. Y uno dice, wow, pues eso es inalcanzable. Bueno, si no tenemos dimensiones, ¿cómo medirlo? Será inalcanzable. Si tenemos dimensiones de cómo medir lo que es un hombre perfecto, según Dios, podemos alcanzarlo. Y Pablo por eso dice que todos tenemos que llegar. No está diciendo que es imposible, está diciendo que todos tenemos que llegar a eso. Por lo tanto, es un proyecto realizable. Llegar a la medida de la plenitud de Cristo. Pero no es tan místico como nosotros a veces lo pensamos. Porque crecer en Cristo es crecer en fe. Segunda de Corintios 10:15. No gloriándonos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza del crecimiento de su fe o de nuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre ustedes conforme a nuestra regla. Muy bien, entonces fíjate que aquí habla de un crecimiento de su fe. El crecer en su fe. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios de ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo. Otra vez, la fe va creciendo, y la caridad de cada uno de todos ustedes abunda entre ustedes. Crecer en fe. Hablamos un poco ya de esto. Necesitas determinar crecer en fe. Necesitas entender que también no es la fe del Hijo, sino aparte de la fe del Hijo es una medida, es una fe en la que tienes que ir creciendo. Y también tiene que ver con crecer en Cristo, es crecer en servicio. Yo debo servir. ¿Por qué? Porque cuando yo sirvo, estoy creciendo en el carácter de Él. Estoy creciendo en Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Fíjate, el servicio que tenemos que brindar tiene que ser primero al cuerpo. Yo debo ser útil al cuerpo. Es parte de mi participación en Cristo. Aquella persona que diga, yo soy la iglesia, me quedo solo en mi casa, no necesito de nadie para la salvación. Es cierto, para la salvación no necesitas congregarte.
Para la salvación no necesitas a nadie más fuera del cuerpo. Para la salvación del espíritu no. Pero para la salvación del alma sí. Porque tú solo en tu casa no vas a poder desarrollar el alma. Porque Dios diseñó un modelo que se llama eclesía, la iglesia, para que a través de las gracias operantes en la iglesia y una vida de cuerpo, tú puedas ir siendo perfeccionado y que vayas creciendo en Cristo. El modelo divino no es el crecimiento de Cristo de forma individual, sino es en cuerpo. Esa es la manera como Dios lo diseñó. Por lo tanto, nosotros tenemos que crecer en nuestro servicio. Sirvo en la congregación, sirvo a mi familia, sirvo a mi comunidad. Mi vida tiene que ser una vida entregada al servicio. Si yo no estoy sirviendo más que a mí mismo, no estoy realizando ni manifestando la vida del Padre en mí, la vida del Hijo en mí, porque Él vino a servir. Y los hijos de Dios tenemos una función de servicio en la tierra. Y necesitamos nosotros buscar las oportunidades para servir. ¿Cómo puedo servir en mi congregación? ¿Cómo puedo servir en mi comunidad? ¿Cómo puedo servir a mi familia? ¿Cómo puedo servir en mi trabajo? No por lo que me pagan, sino a los que trabajan conmigo. ¿Cómo puedo ayudarlos? No te pagan por eso, te pagan por realizar un trabajo, pero tú estás allí para servir a esa gente. ¿Por qué? Porque esa es parte de nuestro desarrollo en Cristo, servir. Y mientras no sirvas, no desarrollas crecimiento en Cristo. También necesitamos crecer en nuestra asignación. Efesios capítulo 4 y versículo 15. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas. ¿En qué tenemos que crecer? Crecer en Cristo es crecer en todas las cosas. Dentro de eso incluye mi crecimiento en lo que yo realizo en la vida. ¿Cuál es tu asignación? Tú tienes que crecer en tu asignación. Tienes que ir mejorando en lo que tú haces. Tienes que ser más excelente en lo que realizas. Tienes que capacitarte mejor. Tienes que depender de la gracia, pero aparte de depender de la gracia, tú necesitas buscar maneras de expandir y de crecer en lo que tú realizas. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros podamos crecer en todas las cosas, no solamente en el número de actividades espirituales a las que participamos, sino en todas las cosas. Si tú eres un estudiante, tienes que crecer como un buen estudiante. Si tú eres un empresario, tienes que ser un buen empresario. Si eres un trabajador, lo que hagas, tienes que ser bueno. Tienes que crecer en la expresión de lo que es tu asignación. Y número 6, crecer en la administración de riquezas. Ahora, antes de tocar este punto, yo quiero decirte algo. Crecer en Cristo es crecer en todo lo que tú haces. Tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con lo moral, tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con la vida en la iglesia, tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con lo que haces en la función en la vida, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con todo. Tú tienes que crecer en la cantidad de dinero que tú manejas. ¿Cómo es eso? Eso me suena al evangelio de la prosperidad. Bueno, mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 9. Poderoso es Dios, y otra vez lo digo, poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes. No dice poderoso es Dios para que escasee en ustedes. Dice que abunde en ustedes toda gracia.
Ah, entonces es la gracia salvadora. No, no, no. Está hablando de otra gracia. A fin, esta gracia te es dada, ¿para qué? Para que teniendo siempre, ¿cuándo? Siempre. Eso incluye los tiempos de escasez, eso incluye los tiempos de pandemia, eso incluye los tiempos de crisis económica, eso incluye los tiempos de cambios políticos, eso incluye los tiempos en donde las cosas no suenan muy bien, para que, dice entonces, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, o sea, en todas las cosas materiales, abunden para toda buena obra. Primero, lo que dice este versículo es que Dios quiere que tengas abundancia en todo tiempo. No lo digo yo. Reclámale al apóstol Pablo. No digas Gerardo dijo, no, Pablo dice. Dice Pablo que Dios quiere que tengas abundancia en todo tiempo. Pero no es la abundancia que se predica para que te vayas a la playa a rascar el ombligo y para que vayas a vivir como un rey. Aunque se vale ir a la playa a rascarse el ombligo. Pero no es el propósito por el cual Pablo está diciendo que debes de tener abundancia. Segundo, que vemos en este versículo, es para que tú puedas dar. La razón de la abundancia es para que tú puedas dar. ¿A qué? Para toda buena obra. Todo lo que sea digno de ser apoyado, tú debes estar bendecido y prosperado, bendecido con toda bendición espiritual que ya eso nos lo dio, pero también prosperado materialmente. ¿Para qué? Para que tú puedas dar para todo lo que es bueno, para toda buena causa. Una buena causa no es darle al borrachito de la esquina que necesita una cerveza y que te pide dinero. Esa no es una buena obra. A ese no le des. Ay, es que hay que ser bondadosos, hay que ser bueno. No, no seas bruto. Eso no es. No hay que darle dinero a la gente que no sabe ni qué hacer con el dinero. Es dar para toda buena obra. Toda buena obra. Y versículo 11, 2 de Corintios 9, para que estén empobrecidos, ¿no? Para que estén enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual opera para nosotros en acciones de gracias a Dios. Número 3, lo que dice este versículo es: Dios quiere que tengamos riqueza material y abundancia en todo. Es el propósito de Dios. Dios desea que tú, no importa quién seas, Dios quiere que tengas riqueza material en todo. ¿Para qué? Número 4, para que seamos bondadosos. ¿Para qué Dios nos quiere dar riqueza? Para que seamos bondadosos. ¿Y para qué? ¿Y para qué debemos ser bondadosos? Número 5, para que Dios sea reconocido en lo que hacemos. No es para que te digan, ay, el periodicazo, mira lo que hizo fulano, y te saques la foto dando. No. Es para que a Dios sean dadas las gracias y digan gracias a Dios, porque esto fue obra tuya. Cada vez que tú hagas una obra o des para una buena obra, siempre di que es lo que Dios dijo que se hiciera. No digas, ay, yo soy muy bueno y lo voy a hacer. Olvídate.
Siempre di, es para que le des gracias a Dios porque Él me dijo que lo hiciera. Por lo tanto, nosotros necesitamos, mis amados, salir con la determinación de que nosotros vamos a crecer en Cristo, en todas las diferentes esferas y en todo lo que hemos hablado. Crecer en Cristo tiene que ver con todas estas cosas. Todas son prácticas, todas son importantes y todas es un paquete. Tú no puedes crecer en una y dejar de crecer en otra. Necesitamos determinarnos a crecer en Cristo para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Padre, te doy gracias por tu palabra que es verdadera y que viene para instruirnos, para corregirnos, para darnos vida y para que tomemos decisiones, para determinarnos a caminar de acuerdo al modelo divino que tú nos creas, que tú nos moldeas, que tú nos enseñas, y que nosotros querramos participar no solamente de la salvación, sino también de la transformación de nuestra vida. Que podamos nosotros manifestar a Cristo y dejar de manifestarnos a nosotros mismos. Que podamos, como Pablo, decir, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, no vuelve vacía, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados.